aquí dice lo siguiente. Encuentra el vector B, 3A más 2 menos 2B, utiliza reglas y escuadras, transportador y calculadora para llegar a la solución. En estricto rigor, este problema está pensado para hacerlo en papel, con una hoja, con una regla y con una escuadra. El A lo vamos a poder reproducir computacionalmente. Para el B, que es un problema que no se puede hacer sin regla, para ser en franco, yo les voy a mostrar un video en el cual se ve cómo se resuelve, ¿ya? Entonces vamos a partir. Se nos pide el vector 3A menos 2B. Aquí tengo los tres vectores A puestos en línea, ¿ya? Entonces voy a generarme un vector, el vector 3A. Voy a generarme el vector 3A. El vector 3A partiría sería este de acá. Ese sería más o menos el vector 3A. A ver. Ese sería el vector 3A. Y se nos pide también el vector 2B. Menos 2B. Tengo el 2B acá. El menos 2B va a tener esa misma dirección, pero va a tener sentido contrario. O sea, el vector 2B va a ser una cosa así. El menos 2B. Ahora vamos a ocupar la regla del triángulo, no sé si se acuerdan de eso, para sumar estos dos vectores. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a agarrar este 3A, lo voy a copiar acá. ¿Ya? Voy a agarrar este 2B de acá. Y te tengo que hacer una copia un poco más fina. Aquí. La copia tengo que hacer un poco más. Aquí. Aunque, acuérdense que la regla del triángulo es que el segundo vector del segundo sumando se coloca al final, el punto inicial del segundo vector se coloca en el punto, justo el mismo punto del punto final del primer vector, por lo tanto nos quedaría una cosa así. Y el vector suma, que sería 3A menos 2B, sería este de acá. Ese de aquí sería el vector B. No sé si quedan dudas con ese, con este problema. No, profe, estamos súper claros ya. Eso respecto de la A. La pregunta B, encuentre gráficamente a alfa y beta tal que se cumpla I más J igual alfa A más beta B. Este problema se tiene que resolver necesariamente con lápiz, teniendo esto con una hoja midiendo. Así que este problema en particular lo voy a explicar a través de un video del profesor Hugo Alarcón, ¿ya? Donde se está desarrollando esto con detalle y yo lo voy a mostrar para que se vea completamente. Bueno, dado que el trabajo de la tarea no estuvo muy bien, traté de preparar una breve presentación sobre vectores para mostrar cómo había que realizar el problema 2 de la tarea. La idea básica es que un vector en un plano, por ejemplo un vector V, podrá siempre describirse como una combinación lineal de otros dos vectores no colineales A y B. Básicamente eso significa que un tercer vector siempre se va a escribir como una suma
de otros dos vectores. En el caso de la tarea, lo que uno quería justamente es poder representar un vector en términos de otros dos que se habían dado como referencia. Lo que buscamos, lo difícil, vamos a decir, si se puede decir de alguna manera, de encontrar son esos coeficientes que van a acompañar a esos vectores. Entonces, si nosotros tenemos dos vectores marcados como base, esos dos vectores no deben ser colineales, si no, no vamos a poder hacer este tipo de problema. Por ejemplo, los vectores A y B que ustedes pueden observar sobre la pantalla, podemos escribir un tercer vector, el vector V que está a la derecha, como una suma de esos dos vectores. Obviamente, no una suma directa, sino una combinación lineal, es decir, una suma de alfa por A más beta por B. Bueno, tratemos de realizar este problema. Los pasos de la solución, aquí les voy a mostrar, son 4 pasos básicamente. El primero de ellos consiste en copiar los vectores sobre un cuadriculado y ubicar los 3 sobre un origen común. O sea, aquí teníamos los 3 vectores, A, B y V, y lo que queremos es pasarlos a un cuadriculado. El cuadriculado nos va a ayudar a que podamos hacer más fácilmente y sin equivocarnos el traslado de los vectores. Entonces aquí lo tenemos el cuadriculado y tenemos el vector A, el vector B y el vector V ubicados sobre el cuadriculado. Lo que nosotros buscamos finalmente en nuestra tarea era encontrar una combinación de A y B para obtener el V. Este es el primer paso. Vamos al segundo paso. El segundo paso consiste en dibujar líneas paralelas a los vectores de referencia, es decir, a los vectores A y B, pero con la condición de que estas paralelas pasen por la punta del vector que estamos interesados en representar, es decir, el vector V. Vamos a ver cómo queda. Ahí tenemos nuestros 3 vectores representados, dibujados sobre a partir de un origen común, y dibujamos 2 líneas paralelas. La línea A paralela al vector A y la línea paralela al vector B, que es la horizontal que aparece por arriba. Este fue entonces el segundo paso. El tercer paso consiste, este es el paso de mayor reto intelectual, que es completar la suma vectorial usando la regla del paralelogramo por las paralelas. O sea, lo que vamos a hacer es, fíjense que las paralelas marcan la dirección. Por ejemplo, la paralela horizontal marca la dirección del vector B. Completemos toda esa extensión hasta tocar la base del vector que viene ahí, del vector alfa por A, hasta tocar la paralela, vamos a decir, y nos va a quedar un vector beta veces B. Es más grande que B, por lo tanto beta va a ser un número mayor que 1. Y por el otro lado va a quedar un vector alfa veces A. Ese vector también tiene la misma dirección del vector A y es un poquito más largo, por lo tanto alfa va a ser mayor que 1. Si ustedes se dan cuenta, el vector V se puede representar como la suma de beta por B más alfa por A, que es lo que teníamos abajo y que es lo que andamos buscando. Así que gráficamente el problema ya está resuelto. Solamente nos queda ver el último paso. El último paso es encontrar alfa y beta. Bueno, ese paso se lo dejamos a ustedes. Para encontrar alfa y beta, aquí hay que usar una regla y comparar el largo del vector beta B con el vector B y sacar el factor multiplicativo que hay que agregar ahí para completar el problema. Así que, si se dieron cuenta, el problema no era muy complicado. Este es un método para hacer. Pueden ustedes buscar, tratar de usar otro más ingenioso, pero este realmente es bastante sencillo y puede ayudarles a entender un poco mejor cómo se hacía el problema 2 de la tarea. Muchas gracias y esperemos que se haya entendido. Tenemos la siguiente situación. En la figura se muestran 2 vectores P y Q. Se pide escribir ambos vectores en función de los vectores unitarios I y J, y se pide encontrar un vector unitario en la dirección del vector Q menos 2P. ¿Ya? Primero vamos a repasar algunas cosillas rápidamente. Primero el concepto de vector unitario.
El vector unitario, aquí tenemos un vector P, y este aquí es el vector unitario en la dirección de P. Vamos a definir el vector unitario. Este vector unitario se define como el vector P dividido la magnitud del vector P. Estamos en la definición. De aquí se puede encontrar que el vector P es su magnitud por su vector unitario. Por definición, el vector unitario tiene magnitud 1. Aquí está la demostración de eso. La magnitud del vector unitario es igual a P partido por el vector, por la magnitud. Esta magnitud sale afuera, se simplifican las P y nos queda 1. ¿Cuál es la gracia del vector unitario? Que uno puede usarlo para indicar la dirección de un vector. Por ejemplo, consideremos este vector Q. Este vector Q es paralelo al vector P, tiene el mismo sentido. Por lo tanto, podemos escribirlo como más la magnitud del vector Q con la dirección del vector P. Entonces aquí tenemos sentido, magnitud y dirección separado. Por otra parte, este vector S tiene sentido opuesto, por lo tanto va a tener sentido signo menos, la magnitud del vector y P la dirección. Esto va a ser útil para lo que es, para poder escribir un vector en coordenadas cartesianas, entonces las típicas coordenadas X e Y. Donde tenemos esas dos, tenemos el vector escrito, tenemos los vectores unitarios que distinguen cada coordenada, que se suelen llamar X tongo o Y tongo. Vamos a ocupar más YJ en este caso nosotros. Esto corresponde X tongo, Y tongo, o Y latina tongo sería vector unitario de la dirección más X. Y tongo o J tongo es el vector unitario de la dirección más Y. Entonces aquí podemos escribir este vector en forma canónica, que es lo que se conoce como la forma canónica, como la componente X por Y latina tongo más la componente Y que se resume por J tongo. O también se puede escribir como par ordenado. Las dos formas son válidas. Podemos encontrar que la relación de que el vector R, la magnitud del vector R es Rx al cuadrado más RY al cuadrado, donde Rx y RY son las componentes. Que Rx es la magnitud por coseno de este ángulo θ, RY es la magnitud de R por seno del ángulo θ, y la tangente del ángulo θ sería RI partido en Rx. En vectores en coordenadas cartesianas en dos dimensiones tenemos aquí el tema de los cuadrantes. Entonces, esta es la denominación usual. El primer cuadrante, los dos positivos. Los dos componentes X e Y positivas. En el segundo cuadrante, la X negativa, la Y positiva. En el tercer cuadrante, ambas negativas. En el cuarto cuadrante, X positivo y negativo. Y ahí tenemos cómo se calculan los ángulos, dependiendo de cómo se calculan las componentes, dependiendo de cuál es la referencia del ángulo. Hay dos casos. Uno que sería con el ángulo referenciado a una línea horizontal, al eje horizontal, y otro con un ángulo referenciado al eje vertical. Podemos ver acá de que si tenemos el ángulo con referencia horizontal, la componente X va a ser la magnitud por coseno del ángulo, y la componente Y va a ser magnitud por seno del ángulo. Entonces se puede verificar usando trigonometría. En tanto que en referencia vertical, sería al revés. La componente Y sería la coseno, y la componente X sería la seno. Con esas cosas podemos batirnos para ir resolviendo algunos problemas. O ir resolviendo particularmente este problema. Se nos pide en primer lugar expresar ambos vectores en función de los vectores unitarios Y y J. El vector A sería, la pregunta A sería, el vector P tiene X positivo, 2X, menos 3Y. Está en el cuarto cuadrante, 2X, menos 3Y. Y tongo, menos 3J tongo. Usando la expresión IJ. Y tongo, J tongo. El Q sería los dos positivos, 3 y tongo, 3J tongo. Eso sería la A, no tendría mucha ciencia. El B por su parte sería, se nos pide un vector Q menos 2P, ese vector lo vamos a denominar R. O no está denominado así, Q
menos 2p. Aquí déjeme agregar un tip más. Siento que voy a tener que agregar un tip más acá. Y son las operaciones en coordenadas cartesianas. En su momento. Ya, a ver. Ahí estamos. Tengo que ver dónde poner ese pequeño tip adicional. Lo voy a ubicar acá abajo. A ver. Que son las operaciones en coordenadas cartesianas. Y cuando tenemos operaciones con coordenadas cartesianas, tenemos dos vectores AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. Hay una componente Z que sería el caso de 3 dimensiones, que ahí tendremos un vector unitario en la dirección K. Ahí se lo voy a explicar posteriormente. Entonces la multiplicación por escalar, si K es un escalar, el K por A sería multiplicar cada componente por A, porque cada componente por la constante K. Sumar los vectores sería sumar cada componente. Restar los vectores sería restar las componentes. Entonces en este caso, esto quedaría de la siguiente manera. El Q es 3i más 3j menos 2 veces 2i menos 3j. Entonces vamos desarrollando 3i más 3j menos 4i más 6j. Entonces tenemos esto al final, ese vector R. Para operar tenemos que sumar los i tongo con los i tongo, 3i menos 4i menos i tongo, menos 1 i tongo, 3 más 6, 9j tongo. Estaría quedando una cosa así, menos i tongo más 9j tongo. Se me pide aquí el vector unitario. Se me pide el vector unitario. Entonces, para obtener el vector unitario necesito obtener la magnitud. ¿Por qué? Ahí tengo la magnitud. Recuerden lo que mencionamos hace un rato, de que el vector unitario se define como el vector partido por la magnitud del vector. Por lo tanto, necesito obtener la magnitud de ese vector. ¿Qué sería? Menos 1 al cuadrado más 9 al cuadrado. Raíz de 1 al cuadrado 1 más 9, 1. Esto nos daría raíz de 82. Por lo tanto, el vector R unitario, que sería R dividido en... Los que vayan entrando, acuérdense de escribir su nombre en el chat para efecto de asistencia. Dividido la magnitud de R, entonces va a ser esto. Menos i tongo más 9j tongo partido en
raíz de 82, que podría escribirse también como menos 1 partido en raíz de 82 y tongo, más 9 partido en raíz de 82, j tongo. Y eso sería. Voy a abrir ahora. Nuevamente abro la pizarra. Voy a ir con la pregunta siguiente. Dos fuerzas F1 y F2 están aplicadas sobre un cuerpo de no, siendo sus magnitudes F1 igual 15 newtons. Aquí tiene una explicación de lo que es newton. Bueno, todos pasaron por física, así que todos tienen que saber lo que es newton, que es la unidad de fuerza en el sistema MKS, y que era una fuerza que produce una aceleración de 1 metro segundo al cuadrado al ser aplicada a un cuerpo de 1 kilogramo de masa, y F2 es 1,4 F1. Y se pide las componentes escalares de una tercera fuerza F3, tal que la suma de las tres fuerzas sea 0. Expresa el resultado en función de las funciones trigonométricas de alfa y beta. Entonces vamos a tener lo siguiente. Se pide que F1 más F2 más una tercera F3 sean 0. Podemos hacer una especie de juego acá para ver cómo sería el F3 gráficamente. Voy a dibujar el F2 acá. ¿Está? F2 sería más o menos eso. Y lo que voy a hacer es trasladarlo en la parte final de F1 a fin de armar la regla del triángulo. Entonces, ahí estaría, ese sería F2. Si se fijan. Por lo tanto, el F3 tendría que ser una cosa más o menos así. Para que sea 0. Ahí está. Ese tendría que ser el F3. Gráficamente sería una cosa así. Ahora, analíticamente podemos ver este asunto de la siguiente manera. F1 más F2 más F3 igual al vector nulo. Y de aquí se puede deducir, no creo que lo pueda escribir acá directamente, que el F3 tiene que ser menos F1 menos F2 o bien menos la suma de los dos vectores. O sea, tengo que sumar los dos vectores, obtener los dos vectores, sumarlos y esa suma aplicarle el inverso aditivo. Eso es lo que tendría que hacer acá. ¿Ya? Entonces, vamos a descomponer F1 entonces. F1 está en el primer cuadrante, ¿se acuerdan de lo que vimos anteriormente? O sea, las dos componentes van a ser positivas y este ángulo está referenciado a la horizontal. Por lo tanto, la componente X va a ser coseno y la componente Y va a ser seno. Entonces, esto va a ser la magnitud de F1 por coseno de alfa y tongo más la magnitud de F1 por seno de alfa j tongo. Me dicen que F1 es 1,5. Es 15, quiero decir. Entonces esto sería 15 coseno de alfa y tongo más 15 seno de alfa j tongo newtons. Ese sería el F1.
Respecto al F2, aquí me dan un dato de que F2 es 1,4 F1, la magnitud de F2 es 1,4 la magnitud de F1, que sería 1,4 por 15 newtons. Se me olvida de que sería 21 newtons. Una cosa aparte, resulta que en el otro lado en que trabajo del Andrés Bello no se usa paréntesis de corchete para las unidades. Entonces de repente a mí se me va a olvidar colocar los paréntesis de corchete. Si sucede eso es porque no he hecho el switch entre el Andrés Bello y la Santa María. Disculpen. Entonces, pero voy a tratar de acordarme de los paréntesis de corchete. F2 está en el cuadrante 3, o sea, los dos negativos, y el beta está referenciado a la vertical. Por lo tanto, en este caso, la X es seno y la Y es coseno. Por lo tanto, en este caso, al ser las dos negativas, sería menos la magnitud de F2 por seno de beta, menos la magnitud de F2 por coseno de beta. Entonces nos quedaría aquí menos 21 seno de beta y tongo menos 21 coseno de beta j tongo. Entonces tenemos todos esos valores. Entonces para calcular F3 tengo que sumar, hacer menos F1 más F2, que es reemplazar esta expresión que tenemos arriba. Sería menos F1, que sería, voy a hacer algo muy Barça acá, pido disculpas, que es, para no darme la lata de copiar todo, así que, sí, Barça pero efectivo, pero no. $15 coseno más 15 seno. Y voy a sumar esta otra cosa también aquí. Menos esto newton. Entonces nos va a quedar lo siguiente: 15 coseno de alfa menos 21 seno de beta, con signo menos. Entonces el F3 va a quedarnos 21 seno de beta menos 15 coseno de alfa y tongo, más menos 21 coseno de alfa más 15 seno de alfa, menos 21 coseno de beta menos más 15 seno de alfa con signo menos. Entonces nos va a quedar 21 coseno de beta menos 15 seno de alfa j tongo, y todo eso en newtons. Una cosa. Y ese sería el resultado final. Mejor lo dejo ahí. Cierro todo esto mejor. Ese sería el resultado final. ¿Por qué el J tongo? Buena pregunta de Norman. ¿Por qué el J tongo va en el coseno en la fuerza 2? Porque aquí el J tongo, aquí fíjate que en el caso del alfa, el ángulo va referenciado en la horizontal, por lo tanto la componente X es seno y la Y es coseno. La componente X es coseno y la Y es seno.
En tanto en el beta el ángulo está referenciado a la vertical. Por lo tanto aquí la X es seno y la Y es coseno. Acuérdate, el cateto vertical, la componente vertical acá es el cateto adyacente aquí. Y la horizontal es el opuesto. Trigonometría normal. No sé si te clara la duda eso. Ok. ¿Alguna otra duda con eso? Tenemos este problema ahora. Dice, los bloques de las figuras están en equilibrio y pesan 20 newtons cada uno. Dibujar para cada caso todas las fuerzas que actúan sobre los bloques y las tensiones en las tres cuerdas. En primer lugar, determinen los ángulos que forman las cuerdas con la horizontal. Entonces vamos a analizar estas dos situaciones. Primero vamos a ver los bloques. ¿Ya? Generalmente en estos problemas de equilibrios ahí van a interesar dos cosas aquí. Que es la ecuación de los bloques. Y la ecuación, el diagrama de cuerpo libre del bloque, y el diagrama de cuerpo libre de estos puntos, estos nodos que se forman aquí, donde se juntan todas las cuerdas. Esos son los que van a interesar acá. Vemos primero en este bloque. Aquí vamos a tener como vector el peso. Es decir, el vector este sería el peso. Y vamos a tener algo que vamos a llamar una tensión prima. Aquí no vamos a saltar por ahora las denominaciones de eso, de la fuerza, eso corresponde más a la parte de fuerza, que la vamos a ver posteriormente. Aquí estos dos se equilibran, claramente T' igual a mg. En este caso, como corresponde a la misma cuerda, este T' se repite acá. Y voy a necesitar acá hacer lo siguiente. Tirar una línea de referencia acá, que necesito que sea negra, ahí ya. Y vemos de que por esta línea, por ángulos alternos internos, si se acuerdan de geometría, el ángulo alfa se repite acá y el ángulo beta se repite acá. Aquí me están pidiendo solamente dibujar las fuerzas que actúan. Solamente dibujar. Entonces podemos ver que acá tenemos podemos llamar una tensión 1 y aquí tendríamos una tensión 2. Entonces después, cuando veamos, se ve este problema de la parte de fuerza, lo que se va a hacer es descomponer T', que es mg, vertical, se saca la componente horizontal y vertical de T1, la componente horizontal y vertical de T2, y se plantean las relaciones para obtener los valores de las tensiones. En este caso de acá, vemos que este ángulo alfa, por la misma razón que la situación anterior, se repite acá. Y vamos a tener el peso acá
que va a ser igual a una tensión T', para compensarla. Esa T' también aparece acá, y va a aparecer además esta que tiene un ángulo que está también horizontal, que esta la vamos a llamar T2, y finalmente va a aparecer esta de acá, T1. Yo la denomino así T'. Es una denominación nada más, Constanza, ni un problema. Es una denominación. Yo le puse T' nomás. Podría haberle puesto T0, T1, da lo mismo. Entonces la cosa quedaría así. Así quedaría los diagramas de cuerpo libre. ¿Por qué las dos T'? No, esta es una forma de denominar. ¿Por qué las dos T'? Esta T', yo fue el nombre que escogí, que podría haber escogido T0, T2, T0. ¿Por qué una para arriba y otra abajo? Porque esta es la fuerza de la cuerda sobre el cuerpo M, y esta es la fuerza de la cuerda sobre el nudo. Son dos. La magnitud de las fuerzas de la tensión se transmite para los dos lados, pero se aplican en direcciones diferentes. No se anulan entre sí, porque no se anulan probablemente tal, porque son fuerzas que se aplican a distintos cuerpos. Esta T' se aplica al cuerpo de masa M, la de abajo, y la de arriba se aplica al nudo, donde están las tres cuerdas. No son propiamente para acción-reacción, sino que es la tensión de una cuerda que se aplica en dos puntos diferentes, y por lo tanto tira en forma diferente. Dice aquí, usando el producto punto, encuentra el ángulo entre los vectores 2i más j menos k, y el b que es menos i más j más j menos 2k. Primero, ¿qué significa este k-tongo que está acá? Tengo aquí, que tiene que ver con los vectores en coordenadas cartesianas en 3 dimensiones. A las dos componentes que se conocen, que son la x y, se agrega una tercera componente que es no de dirección k-tongo, o que también se suele denominar z-tongo. Entonces el k-tongo va a ser el vector unitario de la dirección más z. Aquí estamos ya en 3 dimensiones. Por lo tanto, la forma canónica, este vector b se puede expresar como bxy-tongo más bij-tongo más bz-k-tongo. O también se puede expresar como trío ordenado. Y donde la magnitud de ese vector b va a ser la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado más bz al cuadrado. Esta nota es totalmente necesaria para lo que vamos a ver ahora, que es el producto punto. ¿Qué es el producto punto? Es un producto entre dos vectores cuyo resultado es un escalar. La definición que tenemos es la siguiente: sea un vector A, dos vectores A unidos en sus puntos de inicio, y tenemos un ángulo AB que es el ángulo mínimo, θB entre los vectores, que es un ángulo que va entre θ y 180, y se puede definir en general, para ir haciéndolo más rápidamente, de que el producto punto entre A y B va a ser la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo. Esto tiene una serie de características, por ejemplo, de que el ángulo, de que para 90 grados este vector es 0, para valor menor a 90 el producto punto es positivo, repito, no es vector. El producto punto para valor menor a 90 es positivo, para valor igual a 90 es 0, y para valor mayor a 90 es negativo. Para vectores unitarios cartesianos, los productos puntos entre los vectores de distintos unitarios ij, jk, ki van a ser 0, y los vectores unitarios entre los productos puntos i.i, j.k es 1. Y se puede demostrar, un poco largo, pero se puede demostrar, de que el producto punto A punto B va a ser igual a esta expresión. El producto AX por BX más AI por BI más AZ por BZ se refiere a estos vectores de acá. O sea, el producto punto de A por B va a ser este por este, más este por este, más este por este.
Y de las dos definiciones de producto punto se puede encontrar una estrategia para lo que nos piden ahí, que es calcular el ángulo mínimo. Sabemos de que A punto B es magnitud de A por magnitud de B por coseno del ángulo. También se puede calcular si conocemos las componentes de esta manera. Por lo tanto, el coseno del ángulo mínimo va a ser el producto punto partido por el producto de las magnitudes. Eso en términos bastante rápidos. Ahora veamos este ejemplo. Lo que necesitamos hacer acá es... Se me anduvo perdiendo... Ya. Vemos que A punto B es la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por coseno del ángulo mínimo. El que se encuentra generalmente es el ángulo mínimo, que vamos a denominarlo teta acá, y entonces aquí se puede deducir que el coseno de ese ángulo mínimo va a ser el producto punto dividido por el producto de las magnitudes. Entonces vamos a tener que calcular aquí el producto punto y las magnitudes de los vectores. A punto B, de acuerdo a lo que vimos recién, sería 2 por menos 1. La unidad, con el I con el I, más. Aquí lo que está acompañando el J es un 1, por 1 acá, más este acá que acompaña acá es menos 1, por este que es menos 2. Esto va a ser 2 por menos 1 menos 2, 1 por 1, 1, menos 1 por menos 2, más 2, se van estos dos, y nos queda que el producto A punto B es 1. ¿Ya? Necesitamos ahora calcular la magnitud de A. ¿Qué sería? 2, 1, 1 sería 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, que sería la raíz de 2 al cuadrado 4 más 1 más 1. Y eso nos daría raíz de 6. La magnitud de B, que es 1, 1, 2. Menos 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado. Acuérdense que los números están al cuadrado, por lo tanto al cuadrado todo se va positivo. Esto sería 1 más 1 más 4. Esto también nos va a dar raíz de 6. Y por lo tanto ahora tenemos que armar esto. Voy a seleccionar la expresión de acá. Y voy a reemplazar los valores. Coseno de alfa sería A punto B, que es 1, y los dos son raíz de 6. Entonces nos quedaría A punto B es 1, magnitud de A raíz de 6, magnitud de B también raíz de 6. Entonces nos quedaría un sexto el coseno de alfa. Nos va a dar positivo, o sea, va a ser un ángulo entre 0 y 90. Por lo tanto, teta va a ser coseno a la menos 1 de un sexto, que es algo que pueden resolver con calculadora.
Y se va a dar aproximadamente 80,41 grados. Voy a necesitar. Me quedé corto, a ver. Ahí está. Esa sería la respuesta. No sé si hay dudas con esto. El segundo paso, pucha. El segundo paso, ¿a qué te refieres? ¿En qué parte te perdiste, Jen? Dos por menos 1 más 1. O sea, el cálculo de producto punto. No, lo que está encerrado en rojo. A ver, vamos a ir de a poco. Todo el producto punto, ¿qué es? Calcular el producto punto entre A y B. Sería 2 por menos 1. Que es lo que estamos haciendo es aplicar esta regla. AX por BX, o sea, las componentes, multiplicación de las componentes X, más la multiplicación de las componentes Y, más la multiplicación de las componentes Z. Entonces aquí, multipliqué las componentes X, 2 por menos 1, menos 2. Multipliqué las componentes Y, 1 por 1, 1. Multipliqué las componentes Z, menos 1 por menos 2, 2. Y después sumé esas 3. Simplemente eso. Y lo que hice encerrar acá fue simplemente aplicar esta fórmula de acá. Producto punto partido por el producto de las magnitudes. Producto punto es 1 y las dos magnitudes son raíz de 6. Entonces me queda raíz de 6 por raíz de 6, 6. Entonces el coseno de θ es un sexto y este cálculo de acá se hace con la calculadora. Que hace inversa, calcular el arco coseno de un sexto, que eso lo pueden hacer en una calculadora científica. Y eso lo lleva al 80,41. No sé si le queda claro hoy día ese tema. Ya. La pregunta es la siguiente. Usando el producto cruz se encuentra el área del paralelogramo formado por estos dos vectores. Vamos a tener que explicar primero lo que es un producto cruz. Bueno, producto cruz es un producto de dos vectores cuya magnitud es un vector. Donde el producto cruz entre dos vectores va a ser un tercer vector que va a ser perpendicular a los otros dos. Que va a ser perpendicular al plano que contiene los otros dos vectores. El ángulo mínimo se define de la misma manera. Y que viene dado por la regla de la mano derecha. A ver, la regla de la mano derecha la voy a explicar acá. No quiero detener mucho en esto, pero aquí está explicado más o menos cuáles son los pasos. Es algo muy difícil de explicar por video, la verdad. Pero aquí está detallado cómo sería. Disponga los dedos índice, medio anular y meñique de la mano derecha de manera que queden alineados en la dirección del vector A para calcular el A cruz B. El pulgar del tanto queda estirado y libre indicando la dirección perpendicular en A. 2. Imagine que gira el vector A con respecto al punto de aplicación hasta alinearlo con B, tomando como dirección de rotación el ángulo más pequeño entre ambos vectores. Con esto en mente, enrosque los 4 dedos citados sobre la perpendicular con las puntas apuntando en la dirección de rotación. Y tercero, el dedo pulgar indica la dirección del vector A cruz B. No vamos a necesitar esto por ahora, pero téngalo presente porque van a requerirlo para lo que es el torque. ¿Ya? Nos interesa más que nada la cosa operativa de esto. Entonces, el producto cruz de coordenadas cartesianas, teniendo estos dos vectores A cruz B, la expresión real es esta larga de acá. Pero esta expresión se expresa de manera mucho más simple como el cálculo de un determinante como de 3 por 3. ¿Ya?
sea, esto de acá es el cálculo de este determinante, que es la forma mucho más simple de hacerlo. Y una nota respecto al cálculo de determinantes. Esto yo creo que lo debe estar viendo en matemáticas. El determinante 2 por 2, esto sería AD menos BC. Este determinante de 3 por 3 se puede expresar como 3 determinantes de 2 por 2, de esta forma. Y la aplicación a producto cruz sería la siguiente. Sería 3 vectores, uno que sería vector I, J y K. En la primera fila, en la segunda fila, las componentes del primer vector, y en la tercera fila, las componentes del segundo. Y ahí se va desarrollando como determinante siguiendo estos pasos. Ahora, la pregunta aquí nos dicen el área del paralelogramo formado por esos dos vectores. Eso tiene que ver con el hecho de que se puede demostrar de que el área del paralelogramo formado por dos vectores A y B va a ser la magnitud del producto cruz de ambos. Eso se puede demostrar. ¿Cómo se demuestra? De que esta área, voy a anotarlo acá, esta área va a ser la magnitud del vector A por la altura. Pero esta altura es la magnitud del vector B. Se puede demostrar que la magnitud del vector B por seno del ángulo mínimo. Por lo tanto, aquí nos quedaría magnitud de A por magnitud de B por seno del ángulo. Voy a escribirlo acá mejor. Magnitud de A por magnitud de B por seno del ángulo. Y hay un detalle que me faltó decirlo acá, ¿te parece? Y sería magnitud de A por magnitud de B por el seno del ángulo, y esto es la magnitud del producto cruz. ¿Qué es lo que está escrito acá arriba? De que la magnitud del producto cruz es magnitud de A por magnitud de B por seno del ángulo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá en este caso para calcular el área del paralelogramo? Es sacar el producto cruz entre estos dos vectores y calcularle la magnitud. Entonces habría que hacer R1 cruz R2. Eso significa resolver el siguiente determinante. Que es I, J, K, segunda línea de las componentes del primero, que serían 2, 3, menos 1, y la tercera línea de las componentes del segundo, que serían menos 1, 2, menos 3. ¿Ya? Entonces hay que resolver este determinante. Aquí tienen que, esto les puede servir para repasar todos sus conceptos de cálculo de determinantes. Entonces, vamos a componer esto en matrices de 2 por 2. Tenemos el itongo con la matriz 2 por 2 formada por estos 4 de acá, que serían 3, menos 1, 2, menos 3. Se trabaja con determinantes porque esto es mucho más práctico y más fácil que andar resolviendo la expresión esa larga. Sería eso. Después, menos acá, les van a explicar en matemática por qué ese signo menos. J multiplicado por estas dos columnas de acá. El determinante formado por esas dos columnas. 2, menos 1, menos 1, menos 3. Finalmente, más catongo, que sería 2, 3 menos 1, 2, que sería este de acá.
2, 3, menos 1 y 2. Entonces después resolvemos acá. Y tongo sería, resolvemos este determinante, 3 por menos 3, menos 9, menos 2 por menos 1, menos 2. Menos j tongo. 2 por menos 3, menos 6, menos 1 por menos 1, 1. Más k tongo, 2 por 2, 4, menos 3 por menos 1, menos 3. Esto es por aplicación de determinantes. Entonces, tengo aquí menos 9 más 2. Yo voy a tener menos 7 y tongo, menos 6 menos 1, menos 7, menos aquí más 7 j tongo, y acá tengo 4 menos menos 3, más 7 k tongo. Siempre se mantiene esa forma de matriz, o sea que la primera fila sean los vectores unitarios hacia abajo las coordenadas de los vectores, exactamente, así se calcula. Se usa el producto cruz con determinantes. O sea, esto es mucho más práctico, usar determinantes es mucho más práctico que aprenderse toda esta cuestión. Ese es el tema. Por eso se hace así. Es mucho más práctico trabajar con esto que trabajar con esto. Por eso se hace así. Entonces, con eso tengo el A cruz B calculado, y ahora necesito el área, que sería la magnitud de este A cruz B. ¿Qué sería la magnitud de ese vector? Que eso ya lo hemos hecho antes. Que sería menos 7 al cuadrado, más 7 al cuadrado, más 7 al cuadrado, menos 7 al cuadrado, lo mismo que 7 al cuadrado. Esto, si lo calculamos, sería raíz de 3 por 7 al cuadrado, o lo que nos daría 7 por raíz de 3, que sería, de donde, voy a hacerlo mejor acá, de donde esta área, abajo, sería 7 raíz de 3, que sería aproximadamente 12,12. Y eso sería. No sé si hay dudas con este ejercicio. No sé si hay dudas con este, que sería el último ejercicio. Ya está haciendo la hora. Todo esto después lo voy a mandar. En este momento se está grabando la clase. Todo esto va a quedar grabado y además esto, cuando le anuncie el link de la clase, se los voy a mandar. ¿Ya? Aquí tienen, bueno, el ejercicio resuelto. ¿Cómo podría estar planteado implícitamente? ¿A qué te refieres tú con que esté planteado implícitamente, Norman? Calcule producto cruz. Bueno, aquí está planteado implícitamente. Te estoy pidiendo el área paralelogramo usando producto cruz. Bueno, en este caso, para poder resolver el asunto, tenemos que calcular producto cruz, no queda otra. Lo otro sería hacer los gráficos y calcular el área, pero eso es muy atadoso porque esto es tridimensional. Podría decir, calcule el área del paralelogramo formado por los vectores. Si quita el usando producto cruz, queda implícito. Exactamente.